¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay tantos coches con motor diésel en Europa? ¿Por qué los coches diésel experimentaron un auge de ventas que duró casi 20 años en Europa? ¿Y por qué este fenómeno no se produjo en prácticamente ningún otro mercado automovilístico importante del mundo? La explicación habitual es que se trata de una combinación de preferencia del consumidor y beneficios fiscales. Desafortunadamente, esta explicación no cuenta ni una fracción de la historia. Por eso hoy le contaré la historia completa de cómo y por qué los coches diésel se volvieron tan populares en Europa. Presentaré evidencia de cómo, en este caso, la preferencia del consumidor es solo una construcción y cómo la dieselización masiva de Europa es el resultado de acciones gubernamentales. Y también aprenderemos sobre las consecuencias a largo plazo de estas acciones para los ciudadanos europeos. Y por último hablaremos sobre algunas lecciones verdaderamente aterradoras y reveladoras que podemos aprender de la experiencia de Europa con los coches diésel. Nuestra historia comienza en 1973 con la primera crisis del petróleo que se produjo cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo Árabes, OPEC, inició un embargo total de petróleo contra los países que habían apoyado a Israel durante la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. El resultado fue una conmoción y una dramática escasez de petróleo crudo que provocó que el precio del barril de petróleo y productos derivados aumentara un 300% poco después de que se pusiera en marcha el embargo. La crisis del petróleo de 1973 ha sido un momento crucial para la industria automotriz mundial, pero también para los mercados energéticos mundiales, así como para la política y la economía. La conmoción y la absoluta incomodidad de la crisis hicieron que en muchos países de todo el mundo cambiaran por completo su enfoque hacia la energía. Francia es quizás uno de los ejemplos más ilustrativos. En la época de la crisis del petróleo, la mayor parte de la electricidad de Francia provenía de petróleo extranjero. El petróleo también se utilizaba ampliamente para la calefacción. Cuando se produjo la crisis del petróleo, Francia se dio cuenta de lo dependiente que era del petróleo extranjero y como resultado directo de ello, el 6 de marzo de 1974, el primer ministro francés Pierre Messmer anunció lo que se conocería como el Plan Messmer, un programa de energía nuclear enormemente ambicioso destinado a generar la mayor parte de la electricidad de Francia a partir de energía nuclear. La energía nuclear permitió a Francia compensar su falta de recursos energéticos aplicando sus puntos fuertes en ingeniería. La situación se resumió en un eslogan: en Francia no tenemos petróleo, pero tenemos ideas. Alemania también se dio cuenta de su dependencia de las fuentes de energía extranjeras, pero los intentos de construcción de centrales nucleares se encontraron con una gran resistencia pública. Una de las manifestaciones más recordadas logró impedir la construcción de una central nuclear en Wil en 1975. La policía fue acusada de utilizar medios innecesariamente violentos contra los manifestantes, pero estas protestas finalmente lograron inspirar una fuerte oposición nuclear en toda Alemania, lo que impidió la construcción de nuevas plantas. Ante tanta oposición, Alemania decidió sustituir una adicción por otra. Pasaron del petróleo crudo al gas natural, que en su mayor parte procedía de Rusia. Pero esa transición del petróleo crudo a fuentes de energía alternativas creó un problema para las compañías petroleras europeas y sus refinerías. Una refinería de petróleo como la que pueden ver aquí detrás de mí es esencialmente una gran destilería. Lo que hace es hervir el petróleo crudo y recoger los vapores en una columna. Los diferentes productos derivados del petróleo tienen diferentes puntos de ebullición y por lo tanto se licúan a diferentes alturas en la columna. El resultado de este proceso es que un barril típico de petróleo crudo crea inevitablemente una gama de productos diferentes. En otras palabras, es imposible obtener solo gasolina, o solo diésel, o solo cualquier otro producto de un barril de petróleo crudo. Si lo hiciéramos, nos quedaríamos con una gran cantidad de petróleo crudo sin usar, y por supuesto nadie quiere eso. En lugar de eso, lo que hacemos es crear una gama de productos diferentes a partir de un barril y luego cada uno de estos productos tiene su propio mercado y su propia aplicación. El problema con la industria europea de procesamiento de petróleo en los años posteriores a la crisis del petróleo de 1973 fue que ya no tenían compradores para sus destilados pesados, porque las industrias de generación de energía y calefacción habían pasado a fuentes diferentes.
Ahora bien, el gigante alemán de procesamiento de petróleo Aral fue en realidad muy transparente y público sobre la situación y declaró lo siguiente: la producción combinada requiere la venta de ciertas cantidades de gasolina y destilados medios. Dado que las ventas de petróleo pesado están disminuyendo, esta parte debe comercializarse como diésel después de la conversión adecuada. En resumen, el diésel representaba alrededor del 40% de la producción de los gigantes petroleros europeos, pero no tenían un mercado para él. Pero las refinerías de petróleo no fueron las únicas afectadas por la crisis del petróleo. Los fabricantes de vehículos también sufrieron porque el aumento dramático en los precios del combustible llevó a una disminución dramática en las ventas de automóviles. Por ello, los fabricantes buscaron ofrecer a los compradores alternativas más eficientes en cuanto al consumo de combustible en forma de vehículos con motores diésel, que naturalmente consumen menos combustible que sus homólogos de gasolina. La razón principal de esto es que los motores diésel funcionan naturalmente con relaciones de compresión notablemente más altas. No necesitan una mezcla homogénea de aire y combustible y no requieren un cuerpo del acelerador para funcionar, lo que significa que pueden funcionar con relaciones de aire y combustible muy pobres y no sufren pérdidas por bombeo. Algunos fabricantes como Peugeot tuvieron la suerte de tener ya una opción diésel en su gama de modelos en 1973. Pero otros como Volkswagen no tenían ofertas diésel, por lo que para ahorrar tiempo y dinero, Volkswagen convirtió un motor de gasolina Audi EA827 existente en una versión diésel. Para soportar las mayores tensiones presentes en un motor diésel, se reforzaron o rediseñaron el cigüeñal, las bielas, los pistones y los pasadores de los pistones, así como la culata y la correa de distribución. Se añadieron cámaras de remolino a la culata y en el lugar que antes ocupaba el distribuidor de encendido, ahora había una bomba de vacío para el servofreno. El Volkswagen Golf diésel entró en el mercado en 1976. El motor diésel era más pesado, más ruidoso y menos potente que su homólogo de gasolina, pero también era más eficiente en el consumo de combustible. La mayoría de los primeros coches diésel recibieron críticas mixtas, pero las compañías petroleras vieron rápidamente el potencial porque con un poco de trabajo, este podría ser el mercado ideal para sus combustibles diésel. Los fabricantes de automóviles también vieron un acuerdo potencialmente rentable porque la mejora del ahorro de combustible de los coches diésel les permitía cobrar una prima por ellos. Porque a largo plazo la mejora del ahorro de combustible compensaría el aumento del coste del vehículo y permitiría ahorrar a los consumidores. Pero los fabricantes de automóviles no estaban dispuestos a asumir un riesgo tan enorme tan fácilmente. No estaban dispuestos a invertir enormes cantidades de investigación y desarrollo sin saber que habría suficiente demanda para sus productos. Querían que los gobiernos crearan incentivos que garantizaran esta demanda. Querían que los gobiernos crearan el tipo de incentivos que harían que los vehículos diésel fueran atractivos y sensatos no solo para los taxistas o los vehículos de reparto, sino también para el comprador medio de coches. Así las refinerías de petróleo y los fabricantes de automóviles empezaron a presionar a los gobiernos, pero estos no podían responder a las demandas de estos actores clave en el escenario económico y político de Europa sin algún tipo de justificación para el tratamiento fiscal privilegiado del combustible diésel y de los vehículos diésel. Así los gobiernos procedieron a crear la justificación para el tipo de incentivos que la industria petrolera y la industria automovilística tenían en mente. En 1996 apareció el programa Auto Oil. Fue un esfuerzo conjunto de la Comisión Europea, la industria petrolera europea y la industria automovilística europea, con el objetivo de crear una evaluación de las tendencias futuras en materia de emisiones de CO2 y contaminación atmosférica, así como de la tecnología de los vehículos. Y luego crear un marco para políticas y regulaciones basadas en esta combinación de investigación, estimaciones y predicciones. Si se toma el tiempo de leer este documento aparentemente aburrido y repetitivo, verá cómo sienta las bases para presentar los vehículos diésel como una herramienta clave para reducir las emisiones de CO2 en el futuro. Esto se justifica por el hecho de que los motores diésel y los vehículos diésel son más eficientes en el consumo de combustible y por lo tanto ofrecen menores emisiones de CO2.
Al mismo tiempo, el documento es muy optimista sobre lo fácil que será reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y partículas de los motores diésel en el futuro. El programa Auto Oil fue seguido en 1998 por un acuerdo voluntario entre la Comisión Europea y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, o ACEA. Este nuevo acuerdo buscaba lograr un promedio de 140 gramos por kilómetros de CO2 para 2008 en los nuevos vehículos de pasajeros fabricados por miembros de la ACEA. Esta reducción de CO2 se presentó como un ahorro de combustible equivalente de 5.8 litros por 100 kilómetros para los motores de gasolina y 5.2 litros por 100 kilómetros para los motores diésel. Al firmar el acuerdo, muchos fabricantes se apresuraron a admitir cómo planeaban alcanzar los ahorros de combustible previstos, estos nuevos promedios, mediante la ampliación de su oferta de vehículos con motores diésel y el desarrollo de nuevos motores diésel o el avance tecnológico de sus motores diésel existentes. Porque lograr estos ahorros de combustible era simplemente más fácil y rentable con los motores diésel. Algunos fabricantes incluso llegaron al extremo de defender el cambio a los diésel como un componente esencial de cualquier estrategia para reducir las emisiones de CO2. En el año 2000 tuvimos el programa Auto Oil 2, que se basa en las conclusiones de Auto Oil 1 con más optimismo sobre la facilidad de reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y partículas y sobre los beneficios de la reducción de CO2 de los diésel. Basándose en estos informes y acuerdos, los gobiernos de la mayoría de los países de la Unión Europea comenzaron a modificar su legislación. Inicialmente se redujeron los impuestos sobre el combustible diésel, pero pronto muchos países como Francia y España siguieron con la reducción de los impuestos también sobre los vehículos diésel. Además de esto, las normas de emisión de óxido de nitrógeno se hicieron menos estrictas para los motores diésel. Las normas Euro 1, que entraron en vigor en 1992, establecieron los mismos límites de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno para los motores de gasolina y diésel, al igual que la mayoría de las demás normas de emisiones del mundo. Pero las posteriores Euro 2, Euro 3 y Euro 4 permitieron límites de óxidos de nitrógeno notablemente más elevados para los motores diésel. Esto hizo que los requisitos de control de emisiones fueran menos exigentes y menos costosos para los diésel. La mayoría de los demás países del mundo mantuvieron los límites de óxidos de nitrógeno iguales o casi iguales para los motores de gasolina y diésel. De esta manera, la legislación hizo que a los fabricantes les resultara más barato desarrollar automóviles con motor diésel, al mismo tiempo que podían cobrar más por dichos automóviles debido al hecho de que ofrecían un mejor ahorro de combustible. Y por si fuera poco, los fabricantes podían afirmar que eran ecológicos y que estaban salvando el mundo porque supuestamente los motores diésel estaban reduciendo nuestra huella de carbono. Y así se preparó el terreno para que los fabricantes volcaran la mayor parte de sus esfuerzos de I+D en los motores diésel. Los primeros motores diésel para automóviles de pasajeros no eran tan impresionantes, eran lentos, ásperos y ruidosos. Pero después de mucha investigación y desarrollo, los fabricantes comenzaron a producir motores como este. Todavía se notaba que era un diésel. Pero eran infinitamente más refinados y, lo que es más importante, mucho más potentes. La turboalimentación, una tecnología especialmente adecuada para los motores diésel, fue una de las razones clave de la mejora del rendimiento. Recuerdo que a principios de la década de 2000, cuando los turbodiesel se hicieron más comunes, los motores de gasolina atmosféricos de cilindrada equivalente, que antes eran la norma para los turismos, de repente empezaron a parecer algo ridículos. Porque los turbodiesel no solo tenían un consumo de combustible notablemente mejorado, sino que también eran más rápidos en el mundo real. Porque con un turbodiesel nunca hay que forzar el motor para avanzar. Siempre hay un par de sobra disponible, incluso desde las revoluciones más bajas. Así que para adelantar, incorporarse a las autopistas, viajar largas distancias, todo eso se convierte en pan comido. Ante la reducción de los impuestos, el consumo de combustible mejorado y un mejor rendimiento y facilidad de conducción en el mundo real, muchos compradores empezaron a cambiar a coches con motor diésel. Pero si miramos los datos, queda claro que la dieselización nunca ha sido una cuestión de preferencia de los usuarios o de gustos diferentes en Europa, Estados Unidos u otros países.
Si comparamos Europa y Japón como ejemplo, podemos observar tasas muy bajas de participación del diésel en el mercado. Los mercados solo comenzaron a divergir cuando la legislación europea comenzó a favorecer fuertemente a los diésel y a crear incentivos para los compradores. Si observamos Europa país por país, podemos ver que la adopción del diésel es mayor en países como Francia, por ejemplo, donde la legislación y los impuestos eran muy favorables para los diésel. Los porcentajes de vehículos diésel se mantuvieron notablemente más bajos, donde los incentivos también eran menores. Pero inicialmente parecía que la diéselización masiva de Europa era una ganancia para todos. Porque las compañías petroleras consiguieron un mercado para su diésel, los fabricantes de automóviles obtuvieron mayores ganancias, los consumidores obtuvieron mejores automóviles y se redujeron las emisiones de CO2. Casi suena demasiado bueno para ser verdad. Bueno, desafortunadamente pronto se hizo evidente que era demasiado bueno para ser verdad. Porque a medida que pasaba el tiempo y las normas de emisión se volvían más estrictas, se hizo evidente que lograr que los diésel cumplieran con estas nuevas normas de emisión de óxido de nitrógeno y partículas, a pesar de las favorables normas de emisión europeas, era mucho más difícil de lo previsto originalmente por los programas Auto Oil 1 y 2. Por eso los fabricantes empezaron a reducir la relación de compresión de los motores diésel para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. Lo que de alguna manera frustra el propósito de un motor diésel porque reducir la relación de compresión también reduce la eficiencia y la potencia de salida. Para recuperar la potencia, los fabricantes aumentaron la presión de sobrealimentación del turbocompresor, lo que provocó un aumento de las emisiones de CO2, lo que en última instancia dio como resultado motores diésel y de gasolina equivalentes, con prácticamente la misma potencia de salida y las mismas emisiones de CO2. Para combatir las emisiones de partículas, los fabricantes instalaron DPF o filtros de partículas diésel, un dispositivo que capturaba las partículas y las quemaba, pero que también se obstruía si el vehículo se conducía principalmente en la ciudad, lo que generaba un aumento notable de los costos de mantenimiento. En el papel, la compresión reducida y los DPF permiten que los motores diésel cumplan con las nuevas normas de emisiones europeas. En el papel. En condiciones reales, las cosas eran muy diferentes. Pero el acuerdo con el diésel era simplemente demasiado bueno como para dejarlo pasar. Por eso, los gobiernos de toda Europa mantuvieron pruebas de emisiones flojas e inadecuadas para que pareciera que los motores diésel pasaban las pruebas de emisiones. El NEDC, o Nuevo Ciclo de Conducción Europeo, fue una metodología de pruebas que se actualizó por última vez en 1997. Se basa principalmente en pruebas de laboratorio en un entorno muy controlado y poco realista, donde el vehículo circula por un rodillo. Esta metodología no logró simular la conducción real en condiciones de conducción del mundo real, lo que dio lugar a cifras de emisiones y ahorro de combustible que fueron notablemente inferiores a las del mundo real. A pesar de las reiteradas críticas tanto de periodistas como de científicos, esta metodología de pruebas se mantuvo en vigor y no se actualizó durante más de una década, ya que permitía a los fabricantes seguir fabricando y vendiendo motores diésel. Pero en 2015 se hizo evidente hasta qué punto los fabricantes estaban exagerando la verdad con los motores diésel, cuando se descubrió que Volkswagen tuvo que hacer trampa para pasar las pruebas de emisiones de Estados Unidos. Habían reprogramado sus vehículos para poder detectar cuándo se están probando las emisiones y luego hacer funcionar sus motores en un modo de rendimiento reducido, con el fin de generar emisiones reducidas y pasar las pruebas. En condiciones normales de conducción, estos motores diésel emitían en realidad 14 veces más óxidos de nitrógeno que el límite permitido en Estados Unidos y 3 veces más que la norma de emisiones Euro 5. Cuando se descubrió esto, se desató el escándalo de Dieselgate. Volkswagen recibió una multa de miles de millones y se retiraron millones de vehículos. La mayoría de los propietarios decidieron vender su vehículo ya que el rendimiento, el ahorro de combustible y la capacidad de respuesta después de la retirada se redujeron notablemente. También se realizaron investigaciones sobre otros fabricantes y se descubrió que la mayoría de los automóviles con motor diésel en el mercado mostraban enormes diferencias de emisiones entre las pruebas en el mundo real y las de laboratorio. Como una de las consecuencias del Dieselgate, las pruebas NEDC finalmente se abandonaron en Europa y se reemplazaron por los procedimientos de prueba armonizada de vehículos ligeros a nivel mundial o WLTP. Otra prueba de laboratorio, pero que en realidad se basaba en una encuesta estadística global de perfiles de conducción humana real y no en perfiles artificiales e irreales.
Las normas de emisiones Euro 6 finalmente implementaron límites de óxido de nitrógeno y partículas casi idénticos para los motores diésel y de gasolina. Para cumplirlos, los motores diésel necesitaban inyectar líquido de escape diésel en la corriente de escape, lo que era otro sistema complejo y costoso que se añadía a los vehículos diésel y que también creaba un coste de mantenimiento adicional para los propietarios, porque el líquido de escape diésel se almacena en un tanque separado y el propietario debe rellenarlo. Pero lo más deprimente es que la diéselización masiva de Europa no logró reducir las emisiones de CO2. Si comparamos Europa y Japón una vez más, podemos ver cómo Japón a largo plazo tuvo más éxito en reducir sus emisiones de CO2 porque su legislación favoreció a los vehículos híbridos que por supuesto fabrican grandes cantidades el mayor fabricante de automóviles de Japón, Toyota. Una nueva investigación ha demostrado claramente que la huella de carbono de Europa derivada del transporte de pasajeros habría permanecido igual si la cuota de mercado de los diésel se hubiera mantenido en el nivel de principios de los años 90. Así que podríamos haber tenido la misma huella de carbono, pero sin los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión adicionales. Y así, después de que el Dieselgate arrojara luz sobre la realidad, lo que una vez fue anunciado como un salvador del medio ambiente, ahora fue demonizado. Los diésel volvieron a ser sucios. La legislación se revirtió en muchos países, las ventas de vehículos diésel comenzaron a caer, mientras que las ventas de vehículos híbridos y eléctricos comenzaron a aumentar. El reinado del diésel en Europa había terminado, pero lo que quedó tras él fueron millones y millones de vehículos con equipos de control de emisiones propensos a fallas y costosos de mantener. Muchos propietarios decidieron no llevar su vehículo a revisión porque escucharon cómo esto afectaría negativamente su rendimiento y economía de combustible. Muchos propietarios también eliminaron su recirculación de gases de escape, filtros de partículas diésel y otros sistemas de control de emisiones cuando se enfrentaron al costo extremadamente alto de mantenimiento y o reemplazo de estos dispositivos. Esto es, por supuesto, especialmente cierto en países donde los controles de emisiones y las inspecciones técnicas son menos estrictos y o más fáciles de eludir. El resultado final es que la diéselización de Europa no solo no redujo las emisiones de CO2, sino que expuso a los ciudadanos europeos a niveles drásticamente mayores de óxido de nitrógeno y emisiones de partículas. Los óxidos de nitrógeno impactan negativamente al medio ambiente porque reaccionan con otros elementos y forman niebla contaminante y lluvia ácida. Pero su impacto no se limita al medio ambiente, también son peligrosos para los humanos. En los últimos 5 años ha surgido una gran cantidad de investigaciones y evidencias científicas que han presentado evidencias innegables de los efectos crónicos para la salud de la exposición prolongada a niveles elevados de dióxido de nitrógeno, un compuesto químico que se produce en mayor porcentaje en los motores diésel más modernos. El dióxido de nitrógeno se ha asociado con bajo peso al nacer y circunferencias craneales pequeñas. También se ha asociado con un aumento de enfermedades mentales en los niños, trastornos del espectro autista y un desarrollo general lento en los niños. La Agencia Europea de Medio Ambiente calculó que en 2016 la contaminación por dióxido de nitrógeno fue responsable de unas 71.000 muertes prematuras en toda Europa. Esta contaminación es atribuible en gran medida al tráfico de calle. Una de las principales consecuencias de la diéselización masiva de Europa es que las concentraciones de NO2 están por encima de las directrices de la Organización Mundial de la Salud en gran parte de Europa, y el 7% de los ciudadanos viven en zonas donde la contaminación por NO2 es tan alta que está deteriorando rápidamente su salud. El panorama es igualmente sombrío en lo que respecta a las partículas en suspensión que se han relacionado con enfermedades y muertes por enfermedades cardíacas y pulmonares. La Organización Mundial de la Salud ha recopilado suficientes pruebas científicas para afirmar que la exposición más nociva a las partículas en suspensión es la exposición prolongada a las partículas finas, PM2.5, y que los motores diésel son las principales fuentes de partículas finas y de aumento de la contaminación del aire en zonas densamente pobladas. La Agencia Europea del Medio Ambiente estima que la contaminación del aire es responsable de más de 450.000 muertes prematuras en Europa cada año. Por lo tanto, el precio de la historia de amor de Europa con el motor diésel no lo pagaron los gobiernos que la iniciaron, sino los ciudadanos y el medio ambiente. Pero cuando se cierra un capítulo, se abre otro. Hoy los gobiernos de Europa están modificando de nuevo la legislación y los impuestos para favorecer a un tipo diferente de vehículo. Esta vez se trata del vehículo eléctrico a batería.
Con todo lo que hemos vivido con los coches diésel en mente, espero sinceramente que hayamos aprendido algunas lecciones muy importantes de nuestro episodio diésel. Espero que esta vez los gobiernos estén motivados por los intereses de sus ciudadanos y el medio ambiente, y no por las demandas de las empresas energéticas y los fabricantes de automóviles. Espero que esta vez los informes y las estimaciones no sean demasiado optimistas como para justificar un curso de acción predeterminado. Espero que esta vez hayan considerado todos los escenarios y efectos secundarios posibles. Espero que dentro de 20 años pueda mirar atrás a este video y decir que no había ninguna razón para que yo fuera tan escéptico. Así que sí, muchas gracias por verlo y que tengas un buen día.